A ver. Pastor, Sí. disculpe, ¿usted cuál es su postura? ¿Amilenarista, pre o pos? Ya, ahora voy a decirles, ¿ya? Bueno, ya creo que algunos se dieron cuenta cuando empezamos a explicar desde el comienzo el tema de la inauguración del reino y la consumación del reino. Cuando ya hablamos de eso, de inauguración, entonces el reino ya está inaugurado. Y si el reino está inaugurado, ya empezó, Jesús está reinando espiritualmente y gobierna en nuestras vidas. Entonces el milenio se está dando. Entonces estamos esperando la segunda venida. ¿Para qué? Para que consume la consumación del reino y ya viene Jesús, ¿no? Después de la tribulación, ¿no? Viene post-tribulación, viene, ahí resucitan los muertos en Cristo, ahí empieza el juicio final, ¿no? Y todo lo que es un solo juicio en general, ¿no? Y empieza el tema de la eternidad, ¿no? Y ya sabemos dos sitios, ¿no? Cielo y infierno, ¿no? Entonces, la postura es amilenialista, ¿no? No es muy complicado, pero hay que explicarlo para tenerlo más claro, ¿sí? Ahora vamos a explicar. Ahora, ¿eso quiere decir que todos tenemos que creer en lo mismo? No, pues, por eso que cada uno, pero a lo que yo voy es lo siguiente, es que tiene que ser convicción. Tienes que tú explicar, entenderlo bien, ¿sí? Entonces, ahora voy a explicar un poquito y dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, usted para poder tener una idea de un tema que desconocemos, tenemos que aplicar principios hermenéuticos, ¿sí? Entonces, uno, para poder hacer una interpretación, tenemos que saber qué género literario es la Biblia, el texto que usted está usando. En este caso estamos utilizando Apocalipsis 20, que es un texto que nosotros consideramos que hay simbolismos por cantidad, y si no entendemos los simbolismos vamos a cometer un error. Hay algunos aspectos literales, sí, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros entendamos, entonces, si yo a un texto aplico literalidad, ¿no? Entonces, el otro texto tiene que ser literal. Si yo veo un texto que es simbólico, tengo que identificarlo por qué. Y si es simbólico, tengo que interpretarlo. Y la interpretación de ese símbolo va a ser literal recién. ¿Me dejo entender? Pastor, disculpe, ¿qué Entonces, autor es ese libro que usted está? ya, por eso estoy mencionando. No, no, ¿qué Ahora, autor es, pastor? este libro es Hermenéutica Bíblica, es un libro que usted debe tenerlo. Ya lo he mencionado en clases anteriores. Ustedes han llevado el curso de hermenéutica. ¿Ah? Ya. Si no, tienen que, por ejemplo, en interpretación, usted tiene que aplicar principios hermenéuticos. Entonces, los principios hermenéuticos usted no los puede inventar. Usted tiene que hacer, alguien ha hecho esos principios hermenéuticos. Y los principios hermenéuticos se utilizan, por ejemplo, un principio hermenéutico, ¿no? Un principio de interpretación. El texto, fuera de su contexto, es un pretexto. Pretexto. ¿Ha escuchado? ¿Ha escuchado eso? Ya. Sí, pues. Ahora, así como ese principio, hay un montón, pues. Usted tiene que conocer todos los principios hermenéuticos. Si no, va a tener un problema, va a depender de otro. Le pueden engañar. Usted tiene que informarse. Entonces, ¿dónde le va a ayudar? Hermenéutica Bíblica de José Martínez. José Martínez. Eso está en la web. Está para descargarlo. Yo lo voy a pasar, ¿ya? Pero le recomiendo que compre el libro. ¿Por Comprar, qué? pastor. ¿Ya? Usted compra el libro, haga un esfuerzo, lo compra para que lo tenga en su biblioteca y cuando tenga que ir a algún sitio, vea cómo trata el Apocalipsis. Acá hay un apartado especial cómo trata el Apocalipsis. Ahora lo vamos a ver también un ratito, ¿sí? Entonces, es importante para que alguien, y esto no tiene que ver que, mira, uno se cree que lee, que no, bueno, el que no lee tiene desventajas frente al que lee. ¿Está de acuerdo con eso o no?
Correcto. No se trata de soberbia, de creer, no, se trata de que el que lee va a descubrir cosas que no sabía. Entonces, su capacidad de conocimiento se amplía. Por ejemplo, ¿alguien conoce Europa? ¿Alguien ha viajado a Europa? Yo tampoco, ¿no? Pero si yo leo algunos libros, veo algunos videos, algunos documentales de España, algunos documentales de Francia, ¿no? Si yo veo televisión y veo la Copa UEFA, ¿no? Empiezo a ver más o menos cómo fue. Yo no estaba ahí, pero lo he leído. Y cuando lo he leído, tengo información. Claro, sería mucho mejor si puedo ir, pero ¿y si no llego? Me voy a morir sin conocer. Yo puedo ampliar mi conocimiento cuando leo, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para nosotros que estamos estudiando la Biblia es conocer, leer. Pastor, pero yo leo la Biblia. Está bien, te felicito, ese es nuestro punto principal. Pero necesitas conocer y leer otras informaciones para poder interpretar la Biblia. Tienes que conocer las interpretaciones liberales. ¿Dónde empieza una interpretación liberal? ¿Por qué hay pastores que aceptan la ideología de género? ¿Por qué? ¿Por qué hay pastores gays? No, es que eso es Satanás. Pero la pregunta es, ¿pero por qué? ¿En qué momento se desviaron? ¿En qué momento se desviaron? Cuando empieza a primar algunos intereses personales y no la voluntad de Dios. Ese es el punto. Entonces, cualquier cosa que dicen, repito, no podemos estar repitiendo, tenemos que saber de dónde viene. Tal vez los hermanos en la iglesia, ¿quién les ayuda a encaminar con respecto a esa cosa? Nosotros, pues es nuestra labor. Entonces, usted tiene que leer, informarse. En la clase pregunta, ¿no? Pastor, ¿y esto cómo es? ¿Y cómo es esto que encaja acá? Ah, muy bien. Y si el profesor no sabe, pues investigaremos, pues buscaremos a alguien que nos ayude a solucionar. El punto es que usted está en el seminario en formación. Usted se va a formar como pastor, sí, muy espiritual, pero también el hecho de leer y informarse y conocer más va a ayudar a nuestra espiritualidad, a poder conocer un poco el entorno, qué piensan las personas. Entonces, cuando nosotros vamos a escatología, encontramos que escatología habla del fin del tiempo. ¿Y por qué es importante conocer esas cosas? Porque en eso está basada nuestra esperanza, hermanos. Pastor, la resurrección, no importa, si no resucito. Si hay un cristiano que piensa que no importa si resucita o no, o como sea, ¿sabes qué? Te vas a encontrar con estudiantes universitarios que entran a la universidad, están aprendiendo en primer año, están aprendiendo filosofía y te van a hacer preguntas y tú no le vas a responder. Entonces, ¿quién va a ganar? El profesor ateo, resentido de Dios, seguramente Dios algo le ha pasado, y a ese joven que lo has tenido desde niño en la iglesia, lo has tenido adolescente, llegó a la universidad, va a venir, pastor, disculpe, pero me he convertido en ateo. Y no vas a saber de dónde viene el ateísmo. No, es que la Biblia dice que tú tienes que creer. Hijo de Satanás, en vez de ayudarlo a volver dándole respuestas, lo alejas. Y es por nuestra ignorancia. ¿Me dejo entender? Entonces, leer va a ayudar. Los que tenemos hijos, ayuda a encaminar a los hijos. No vamos a poder leer todo, claro, pero leamos pues lo que nosotros tenemos que saber acerca de la Biblia. ¿Cuál es la historia de la Biblia? ¿Cómo se han formado las doctrinas? ¿Qué piensa el ateísmo? ¿Qué piensa la filosofía acerca de la religión? Todo eso tienes que leer. ¿Ya? Muy bien, entonces, entre una de las cosas que nos ayuda, una herramienta es la hermenéutica en los principios de interpretación. Lea, ahí están todos los principios de interpretación. Ya. Muy bien, ahora sí pasamos a nuestro punto para poder rápidamente terminar algunas conclusiones, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ahí están. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, pastor. Claro.
Está bonita la foto, ¿no? Ahí la he encontrado, pues. A veces hay fotos, las pongo. A veces no, blanco y negro nomás, pues, ¿no? Pero ahí encontré una foto. Muy bien. Entonces, el milenio, y ese término de milenio habla de 1000 años. Y esos 1000 años se mencionan en Apocalipsis capítulo 20, como lo hemos venido mencionando. Eso usted tiene que saber. El punto de partida, entonces, su interés para poder interpretar, ya pensamos en Apocalipsis. Es el único texto que habla acerca de eso. Y muy bien, vamos a tratar de interpretarlo. Entonces, por otro lado, hay posiciones escatológicas, como hemos visto, el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo, principalmente. Y en el post y en el pre hay algunas variantes, principalmente en el premilenialismo, como hemos visto. Después, acá tengo un cuadro donde nos va a ayudar a ver algunas perspectivas en cuanto al arrebatamiento, el milenio, la segunda venida. Entonces, ¿dónde está la cruz? ¿Se ve la cruz o no? Sí, pastor. Ya, estén atentos, por favor, para que se puedan ayudar con esto. Entonces, la cruz indica la primera venida, ¿sí? Después de esos eventos, vamos a ver la primera línea, ¿ya? La primera que está acá. Sí se ve, ¿no? Entonces, el premilenialismo post-tribucional. O sea, premilenio, pero también cree que la tribulación es después, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el acontecimiento? Viene la tribulación, termina la tribulación, viene la segunda venida. Por favor, miren en la pantalla primero. Según esta postura, premilenialismo, pero tiene una variante, post-tribucional, tribulacional, ¿ya? Ya tengo que me enredo con las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que primero es la tribulación, los 7 años de tribulación. Pregunta, ¿la iglesia pasa según esta postura? Sí, pero son premilenialistas. Pero sí pasa la iglesia la tribulación. Ahí viene el Señor Jesús, segunda venida. Viene la segunda venida y ellos creen que ahí empieza el milenio, pero ya pasó la tribulación. Termina el milenio, el juicio final. Segunda postura es premilenialismo, igual que el anterior, pero pretribulacional. El pretribulacional es el dispensacionalismo. Estas son las dos variantes de premilenialismo. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Ojo, dispensacionalismo. Este es un problema, que la mayoría de las sectas creen en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que viene primera venida, en la era de la iglesia, la considera, y viene la segunda venida, es una venida en secreto. Ahí aparece, por eso es pretribulacional dispensacionalista. Entonces viene en secreto. Viene en secreto. Acá viene en secreto para recoger a la iglesia. Arrebatamiento, el rapto, que algunos le dicen. Entonces se lleva a la iglesia y el resto pasan la tribulación. Cuando terminan los 7 años de tribulación, viene Jesús nuevamente, pero sería una tercera vez. La primera viene en secreto, media venida, porque no llega a la tierra, solamente en el aire los recoge, pero después viene ya y se instala con la iglesia. Una vez que se instala, ahí empieza el milenio. Es igual que el anterior, premilenialista, pero pretribulacional. ¿Sí? Viene el milenio y ahí viene el juicio. Otro. ¿Hasta ahí se entendió? Son las dos variantes de premilenialismo. ¿Ya? Post-tribulacional y pretribulacional. Y es lo que caracteriza el dispensacionalismo. Más adelante vamos a ver en qué consiste el sistema dispensacionalista. ¿Ya? Pero por lo menos ya tienen que ustedes tener eso en mente, que hay una variante. Ahora, después vamos a ver qué dicen los postmilenialismo. Uy. El postmilenialismo habla que el milenio va a ser, ¿no? ¿Viene el Señor Jesús por segunda vez? No. Postmilenio es que el Señor Jesús viene después del milenio. Termina el milenio, que hay una época, ¿no? Bien, termina el milenio y ahí viene el Señor por segunda vez y el juicio final. Es parecida
al amilenialismo. Ahora, vamos a observar un ratito acá el amilenialismo, ¿sí? Ahí lo pueden ver, está un poquito abajo. ¿Se puede observar, no? ¿O está muy Sí, abajo? pastor. No, está bien Está ahí, bien. sí. De repente lo voy a achicar un poquito más para que podamos verlo. Puedo moverlo. Ahí está. Ya, ahí está. Está mejor, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? El amilenialismo, acá está visualizado, está más entendible, ¿no? Entonces, primera avenida, la cruz, y se inaugura el reino. La inauguración de ese reino es el milenio, pero es una interpretación de Apocalipsis, pero simbólica, un milenio simbólico. Acá está el milenio, la etapa de la iglesia. Ese es el milenio simbólico. O sea, no hay milenio. El milenio lo estamos viviendo porque su reino ya se ha instalado. ¿Sí? Es simbólico. No es de 1000 años, porque hemos pasado 2000. Es simbólico. ¿Se entiende? Entonces ahí está el milenio. Y de ahí viene la segunda venida y el juicio final y se acabó todo. Así de simple. Eso es lo que han creído desde San Agustín, su interpretación. Los reformadores creyeron en esto, ¿no? Y vamos a ver que algunos también van a creer otras cosas, variantes, pero por ahí, en mayoría, va eso, ¿sí? Entonces, esa es más o menos una perspectiva del acontecimiento, como es una comparado con la otra, ¿no? Y después todas piensan en eternidad, ¿no? Muy bien. A ver, alguien me ayuda a leer porque ya estoy agarrando un poco mal. A ver, Yo, Pablo, pastor. léeme. Ah, ¿quién? Ya, Ya. a ver, esa William, William. por favor, interpretación premilenialista. La segunda venida de Cristo será precedida de las señales mencionadas en los pasajes escatológicos del Nuevo Testamento, incluidas la gran apostasía y la aparición del anticristo. El Señor en su advenimiento establecerá sobre la tierra un reinado de paz, milenio, durante el cual la influencia de Satanás será anulada. Entre los hechos notables de este periodo se destacan la conversión de Israel y la transformación de los elementos hostiles de la naturaleza en factores de prosperidad. Transcurrido el milenio, sobreviene la última gran rebelión a la que se pone fin con el triunfo definitivo de Dios que inaugura el estado eterno. Ya, muy bien. Entonces, como hemos visto, esta es una más o menos una explicación simple. Y esa explicación usted la va a encontrar en este libro de Martínez, ¿no? José Martínez, Hermenéutica Bíblica. Porque me ayuda a definir. Él no toma una postura, solamente describe cómo es. Entonces, eso es lo que yo estoy poniendo. Después vamos a ver un poquito más algunas tendencias. Muy bien. Entonces, esa es la interpretación. Ya, ahora, vamos a ver la interpretación premilenarismo dispensacionalista, que es la segunda opción que hemos visto. A ver, ¿quién? José Luis, ¿puedes leer? Sí, pastor. A ver. El reinado milenario concierne exclusivamente al Israel histórico, no a la iglesia. Ve en él el cumplimiento literal de las promesas hechas en el Antiguo Testamento a los israelitas. El literarismo total, con todas sus dificultades, se mantiene incluso en la interpretación de las profecías de Ezequiel, relativas a la reconstrucción del templo y a la reanudación de los sacrificios. Entonces, justamente esta interpretación dispensacionalista siempre habla de la reconstrucción del templo y el tema del Israel, ¿no? Va a pasar la tribulación y ahí se van a convertir y van a creer y se va a reincorporar. Entonces, ellos separan Israel de la iglesia. Para ellos la iglesia no es un solo pueblo de israelitas y gentiles. No, son Israel como nación y los que no son de Israel, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y los judíos creyentes
los judíos creyentes, ¿en qué clasifican? ¿Van a tener que pasar la tribulación los judíos creyentes, que son la iglesia, que son los apóstoles, el resto de seguidores? Entonces, ¿cómo lo separan? Entonces, eso no pueden explicar. Hasta ahora no encuentro una explicación sobre eso. Lo dejan en el aire. Pero hablan de la reconstrucción del templo. Va a haber una reconstrucción del templo. Pero si hablan de reconstrucción del templo, tienen que hablar también de la reanudación de los sacrificios. ¿Qué? ¿Va a haber sacrificio de nuevo? Entonces, eso es un poco complicado con respecto al dispensacionalista, ¿no? Bueno, ahí está para que ustedes lo puedan ver. A ver, acá tenemos un cuadrito un poquito más con más eventos del premilenialismo dispensacional. Ojo, este es dispensacional. Entonces acá vemos un poquito más detallado el tiempo de Adán, Abel, Noé, Abraham, Moisés. Y lo ven así porque estos son dispensaciones, ¿no? Ujú. La primera dispensación es en la etapa de la inocencia, ¿no? Preadámico, ¿no? La inocencia es una etapa, es una dispensación. Después son expulsados del huerto, aparece otra etapa de la dispensación, la conciencia, ¿no? Del pecado. De ahí viene el diluvio, empieza otra dispensación, el gobierno humano, ¿no? A partir de Abraham viene otra dispensación, la promesa. Sí, es verdad, son acontecimientos, pero son diferentes formas. Dios empieza a dar tratos diferentes a cada uno de ellos. ¿Ya? De ahí viene Moisés, viene la dispensación de la ley. Después asciende, viene Jesucristo, asciende Cristo, la venida del Espíritu Santo, empieza otra dispensación. Es la gracia. Y es la edad de la iglesia, ¿no? Y hay un periodo, ellos lo califican así como un periodo de transición, ¿no? La destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70, ¿no? Ahora, todo esto se va a dar en la tierra, ¿no? Y acá empieza el tema del misterio de Babilonia, ¿no? La confusión de las religiones que habla Apocalipsis capítulo 17 y la apostasía de 2 Tesalonicenses 2:3. Esta etapa se va a dar todo esto. Una vez que termine esa etapa de la gracia, ¿cuándo termina? Con el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Según ellos, se están interpretando Tesalonicenses 4:17. Ahora, ¿qué va a pasar en el arrebatamiento? Es que Jesús va a venir, acá está el cielo, viene del cielo, no baja a la tierra, sino que la iglesia sube, mira, la flecha sube y se encuentran en el cielo, lo van a recibir. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde está la resurrección de los muertos? ¿Te das cuenta? Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar acá. Eso es lo que encaja. Pero esta es una venida en secreto. ¿Por qué? Porque todo ojo, dice, cuando venga Jesús por segunda vez, todo ojo lo verá. Pero acá es en secreto porque no lo ve todo ojo. Solamente lo ven los dispensacionalistas. Ellos ven eso y lo explican así. Entonces sube al cielo, ya obviamente acá están los textos que suben. Dice el tribunal de Cristo, está en el cielo, ¿no? Ahí van a ser las bodas del Cordero, en el cielo. Y de ahí, una vez que todo esto aconteciendo pasa en el cielo, van a pasar 7 años, ¿sí? Acá está la iglesia, en el tribunal de Cristo, ¿no? Acá van las ovejas y los cabritos, ¿no? Entonces, es bien complicado porque ese juicio, si es acá, entonces solamente es el juicio para los creyentes, porque acá no hay cabritos, pero Mateo 25 habla de cabritos. Entonces, ¿dónde se dará esto? Eso se da acá. Ahora vamos a ubicarlo, ¿no? Después de las bodas del Cordero, que hablan, interpretan ahí los textos de Apocalipsis capítulo 19, 9, ¿no? Y van a relacionar también con el tema de este texto de las parábolas de las 10 vírgenes, ¿no? Una vez que pasa eso, el Señor Jesús va a venir por segunda vez a la tierra, según el Salmo 2, con toda la iglesia, pero después de la tribulación. Toda la tribulación es otra dispensación. Una vez que viene acá, va a haber la batalla del Armagedón, según Apocalipsis 14. Así están interpretando, ¿no? Isaías 34,
Satanás es atado y arrojado y encerrado según Apocalipsis 20, 1, 2. Acuérdense, están interpretando Apocalipsis, ¿no? Ahora, en ese momento que es atado, en esa batalla de Armagedón, va a venir otra dispensación, el reino. Esta parte es el milenio para ellos, ¿sí? El reino, ¿no? Según Daniel 2:44, porque ellos van a tomar el Antiguo Testamento para decir que el milenio se cumple acá. Porque en el Nuevo Testamento solamente Apocalipsis 20 habla, pero ellos no encuentran en otro texto del Nuevo Testamento, se van a Daniel y dicen que este es el cumplimiento de Daniel 2:44. Muy bien. De ahí termina el tiempo de los 1000 años literales, van a haber 1000 años donde Jesús reina. Entonces, el último tiempo es Satanás, ¿no? Ahí Satanás será suelto y nuevamente va a estar acá, ¿no? Y empieza el juicio final, el fuego de 2 de Pedro 2, del 3 al 13 que hemos leído, ¿no? Y Satanás va a ser echado al agua de fuego, 20:15, donde es el castigo eterno, la eterna perdición, según el texto que vemos acá. Y una vez que ya termina todo eso, el gran trono blanco de Apocalipsis 20, 11, 15 se instaura. Entonces, a partir de ahí empieza el estado eterno. Esa es la presentación dispensacional, ¿ya? Poco compleja, pero lo quería presentar para siempre tener una idea. Ahora, el premilenialismo es algo, es más sencillo, ¿no? Sin tantos detalles, ¿no? Acá está la primera venida. El año 70, la destrucción del templo. Este periodo de tribulación es la semana 70 que habla Daniel. Daniel. ¿Ya? Y acá viene la segunda venida, que va a ser la primera resurrección. ¿Sí? Una vez que viene con la iglesia, empieza el milenio. Estamos viendo esta etapa del milenio. No estamos observando mucho estos detalles, pero acá viene el milenio. Y de ahí el gran trono celestial en el gran juicio de Apocalipsis viene, ¿no? El juicio, la resurrección. Acá la primera resurrección. ¿Quiénes experimentan la primera resurrección según la Biblia? Los muertos Los en Cristo. Cristo, los creyentes. Los creyentes. Entonces, para ellos, la resurrección primera y la segunda resurrección de los impíos es acá. Y una vez que ya está ahí, el juicio, como hemos visto, ante el trono celestial y la eternidad. Entonces, esta etapa es el periodo de la iglesia, el milenio está ubicado acá. Por eso que es el premilenio es antes del juicio y de la resurrección de los impíos. ¿Sí? Ese es como lo presentan, ¿no? Ahora, hay algunas variantes, pues, ¿no? El premilenianismo pentecostal también, ¿no? Que es similar, pero ellos dan énfasis a este al rapto, ¿no? Por acá, el regreso de Cristo, nueva creación. Acá cuando viene, es este rapto que va a pasar, es una venida en secreto también a la larga. La tribulación, 7 años, el rapto acá, ¿no? Y la iglesia sube, Cristo regresa. Empieza el milenio. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta? Y el juicio final, nueva creación, ¿no? Similar también, ¿no? Ahora, vamos a ver el postmilenialismo. ¿Quién puede leer que no haya leído? Yo, pastor, Yo, Ya, Henry, vamos. sostiene que Cristo volverá después del milenio y que este será el resultado de la acción de la iglesia en el mundo. Lorraine Bodner, el Sí. punto de vista respecto a las últimas cosas de que el reino de Dios se extiende ahora por la predicación del Evangelio y la acción del Espíritu Santo en los corazones de los individuos, que el mundo finalmente ha de ser cristianizado y que el regreso de Cristo ha de acaecer al final de un largo periodo de justicia y paz, comúnmente denominado el milenio.
Debe añadirse que, según los principios postmilenaristas, la segunda venida de Cristo será seguida inmediatamente de la resurrección general, el juicio general y la introducción del cielo y el infierno en su plenitud. Muy bien, gracias. Este postmilenarismo es similar al amilenarismo. Ahora vamos a verlo, ¿ya? Porque en la segunda venida de Cristo, de ahí viene, inmediatamente viene la resurrección general, el juicio general y la introducción del cielo y el infierno en su plenitud, ¿no? El cielo, cuando hablamos de cielo acá, es cielo y tierra nueva. Ya. ¿Cómo se presenta el postmilenialismo, no? Acá está, ¿ves? La era de la iglesia, de la expansión de la iglesia. La edad de oro es el reinado de la iglesia. Viene Jesús, cielo, infierno a los que corresponden. Acá vemos otra forma del postmilenialismo, ¿no? Acá explicando un poco la resurrección. En el periodo de la iglesia es el evangelismo, expansión y alcance gradual al mundo, cumplimiento al final, iglesia en proceso de maduración. La santificación que hemos, bueno, no santificación porque ese ya es personal, ¿no? Pero es el tiempo del evangelismo. Ya, acá viene, antes del milenio, viene el tema de la conversión de Israel, que es un momento que se va a dar. El milenio, ¿no? Y esta es la variante que tiene con el amilenarismo, que habla de la conversión de Israel en este punto. Ellos también piensan que Israel es uno y la iglesia es otro. Son dos cosas diferentes. El amilenarismo, que nosotros creemos, amilenio, creemos que no, o sea, Dios de los dos ha hecho uno solo. No hay otra cosa, ¿ya? Entonces, el milenio, ¿dónde lo ubican? Lo ubican acá. Una vez que termine el milenio, el Señor Jesús viene por segunda vez. Acá no hay rapto, como te has dado cuenta, no hay rapto, ¿no? El Señor Jesús viene por segunda vez, lo recibe la gente, ahí es la resurrección general. Los muertos en Cristo, los que no han muerto estén vivos, van a ser transformados y lo van a recibir al Señor, como dice el 1 Tesalonicenses, y de ahí vienen. Y ya también es la resurrección de los impíos también, ¿no? Ahí es el juicio general y empieza la eternidad, ¿sí? Postmilenarismo es casi similar al amilenarismo. Ahora, ¿alguien más puede leer el amilenarismo? Pastor, Por favor, lee. niega que se haya de establecerse un reinado terrenal de Cristo antes o después de su segunda venida. El periodo de 1000 años es simbólico y se refiere a la historia de la iglesia en la era presente, es decir, al tiempo comprendido entre la primera venida de Cristo y su advenimiento en gloria. Segunda venida, sí. A. Joequema, su interpretación como milenarismo realizado, en vez de usar el término amilenarismo. En la exégesis de Apocalipsis 22, la atadura de Satanás es identificada con las acciones descritas en Mateo 19, 29 y Lucas 10, 18. Amén. Entonces, bueno, puse a Joequema, ¿no? Y él ya no habla de amilenarismo, él dice milenarismo realizado. O sea, el milenio que aparece ahí es simbólico, pero ese milenio ya se está realizando. Esa es la idea, ¿no? Solamente para mencionar de dónde salió. ¿Quién dijo eso, no? Ya, este hombre, Joequema, ¿no? Joequema, ya. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos viendo, y el amilenarismo tiene que ver con esto, ¿no? Simple. Primera venida, año 33, Jesús muere, 70, ¿no? La destrucción del templo, y a partir del momento que Jesús muere y así en la cruz, Satanás es encarcelado. O sea, lo que dice Apocalipsis, Satanás está encarcelado. Ahora vamos a ver el texto bíblico, ¿ya? ¿Y cuándo es liberado? Casi al final. ¿En qué momento es liberado? Aquí, antes de la segunda venida. Ahí es liberado. Pero en la segunda venida es la resurrección general. Similar, dicen los postmilenaristas. Se me cambia rápido, ¿ya? Y de ahí, segunda venida, juicio general, la resurrección general, ¿no? Y empieza la eternidad.
¿no? Cielos, tierra nueva y ahí todo en eso. Este es un cuadrito interesante, simple. Ahora vamos a verlo acá, un poquito más a ver, amilenialismo. Lo mismo, ¿no? Primera venida de Cristo. Antes de la primera venida era la era de Israel. Ahora ya no es la era de Israel, ahora es la era de la iglesia, donde judíos y gentiles son un solo pueblo, la iglesia de Cristo. Eso describe la Biblia. Usted nota la diferencia, ¿no? Cómo tratan a Israel. Israel todavía lo ponen acá. No, ya estamos en la era de la iglesia. Para el milenarista. No es simplemente que no hay milenio, simplemente que el milenio es la era de la iglesia. Ya la era de Israel ya terminó cuando empezó el segundo pacto. Muy bien. Entonces termina el milenio, que es que no hay un milenio, sino es el tiempo realizado, se está realizando. Estamos en el milenio, digámoslo así. Viene el regreso de Cristo, ahí viene el juicio final, la resurrección general. Empieza la nueva yo no lo voy a cargar, ¿ah? la nueva creación. ¿Ya? La nueva creación. Otra forma de ver acá también otro cuadrito, ¿no? Acá, por ejemplo, en la cruz, ¿qué pasó? Satanás es atado ahí. Este es un reino espiritual, como hemos mencionado. Es el milenio. ¿Está bien? La segunda venida de Cristo viene el juicio final, ¿no? La resurrección general de los justos e injustos. Es importante. Todo viene acá, en la segunda venida. Una vez que se termina, listo, empieza el estado eterno. ¿Ya? Pero acá hay un dato interesante. ¿En qué momento es atado Satanás? Según otras posturas, cuando empieza el milenio. Entonces, ¿dónde es atado? Donde empieza está bien. Pero ellos creen que es después de la segunda venida. No, nosotros creemos que el milenio está. Entonces, acá en la cruz ha sido atado. Ha sido derrotado, ha sido vencido. Y todo este reino es un reino espiritual. Después se debe establecer como territorial, un establecimiento ya de la consumación del reino. ¿Sí? Eso se comprende, ¿no? Listo. Entonces, vamos a dejar ahí. Ya. Acá hay unas partes que yo quiero explicarles, pero acá nos va a tomar algún tiempito. Y yo considero que... ¿dónde estamos? Yo considero que mejor lo tomemos la próxima clase empezando a 7 en punto, tomo lista y nos pasamos unos minutitos sobre eso y ya cerramos conclusiones, ¿ya? Y la próxima clase va a ser... ¿Cómo? A las 10:30. ¿Quieren quedarse hasta las 10:30? ¿Qué dice el resto? Ya. A ver, confirme. Sí, está bien, pastor. Ya 10:30 puede ser. Ya, por mí no hay problema. Es solamente para explicar un poquito cómo cerramos el milenio, ¿ya? Y sin interrupciones. Listo. Entonces, vamos acá. Listo. Entonces, acá voy a explicar un poquito el tema de algunos aspectos acerca del milenio. Entonces, el milenio, vamos a hacernos algunas preguntas. Siempre las preguntas nos ayudan a llegar a respuestas. Las preguntas correctas nos ayudan a pensar y a tener respuestas. Cuando no nos hacemos preguntas correctas y nos hacemos preguntas incorrectas, vamos a acabar mal. Yo les hago una pregunta, hermanos. Por ejemplo, en el principio, Adán y Eva, alguien les hace una pregunta, pero les hace una pregunta incorrecta. ¿Cuál fue la primera pregunta incorrecta que recibieron? Con la cual se equivocaron y no hicieron la voluntad de Dios. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Con eso quiero empezar. No, le dicen que quiere ser como Dios, no van a morir. Ya, bien. Pero ¿cuál es la pregunta? Le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hace Satanás, la serpiente, a Eva?
Le hace una pregunta. ¿Cuál Con es la que, pregunta? con que de ese árbol no coma, no, algo así. Ah, con que Dios te ha dicho Ajá, con que Dios te ha dicho de ese árbol. que de ese árbol no comas, pero si comes, Serás. entonces le hace una pregunta. No vamos a entrar en detalle de la pregunta, pero la pregunta que le hace es una pregunta. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Era una pregunta correcta o incorrecta? Incorrecta. Correcto. Entonces, todo tiene que ser, por eso Dios nos ha dado mente. Hermanos, ¿qué cosa nos ha dado el Señor? Entendimiento. La capacidad de pensar. La capacidad de pensar, hermanos. Cuando el Señor pone la semilla, Él quiere que entendamos. No, el Espíritu Santo me lo hace entender, pero ¿cómo te lo va a hacer entender? Yo te hago una pregunta, ¿por qué el Señor ha puesto las palabras en letras? ¿Por qué no solamente agarró y nos manda audios? Aunque hay Biblia en audio. Pero ¿por qué no cada vez que queremos que Dios nos hable, nos dice y ya? ¿Para qué la Biblia, pues? ¿Me dejo entender? Entonces, el Señor nos da su palabra, pero si nosotros nos hacemos las preguntas correctas, Dios va a responder a eso. Pero cuando escuchamos otras voces, como lo que le pasó a Eva, un poquito de aplicación, ¿ya? Para que tome sentido esto. Cuando Dios le dice una cosa, viene otro y te hace una pregunta incorrecta. ¿Cuál es la pregunta incorrecta? Con que Dios te ha dicho que, pero yo te digo que si toma de este árbol, entonces tenemos que aprender a pensar bíblicamente y hacernos las preguntas correctas. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, para poder entender cómo va a funcionar el último tiempo, tenemos que hacernos preguntas correctas. Pregunta, ¿es verdad que Cristo regresará a la tierra para reinar por 1000 años? Es una pregunta. ¿Va a venir Cristo, regresará a la tierra? O sea, su venida es realista. O sea, va a venir, va a estar él, va a establecerse en un territorio por 1000 años. Primera pregunta. Segunda pregunta. Estamos viendo que ahí habla de 1000 años, que 1000 años puede ser un día. La segunda pregunta debe ser, ¿de dónde viene esta enseñanza? Que Cristo va a regresar a la tierra para reinar 1000 años. ¿De dónde viene esa enseñanza? No, es que mi pastor dice, ¿cómo se llama el viejito este? John MacArthur dice, yo creo que es mejor. Así vamos a vivir toda la vida. En algún momento tienes que independizarte, pues, ¿no? ¿Puede influenciar su enseñanza? Sí, yo no digo que no. ¿De dónde viene esta enseñanza? Segundo. Otro. Si no es un reinado de 1000 años literales, si no es literal, lo que describe Apocalipsis 20, entonces, ¿de qué habla? Si no es literal, entonces, ¿de qué está hablando? Otra pregunta. ¿Hay otros pasajes bíblicos que enseñan acerca del milenio? Mi pregunta es, ¿pueden responder esta pregunta? ¿Existen otros pasajes bíblicos que enseñan acerca del milenio? ¿O solamente es Apocalipsis 20? No, solo Apocalipsis. Muy bien. Entonces estamos haciendo preguntas, pero tenemos que seleccionar las preguntas correctas. Porque si hacemos preguntas incorrectas, vamos a salir con otras cosas. Adán y Eva, por tener la pregunta incorrecta, ¿cuál fue el resultado? A ellos le hicieron una pregunta. Ellos, ¿verdad, no? ¿Verdad, no? Y ellos asumieron. Sí, pues. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que no? Entonces empieza dentro de nuestro corazón. Pero alguien más me ha dicho, y ahí viene el veneno para rata. Ahí viene la bomba que te va a hacer perder. ¿Y qué pasó con Adán y Eva?
Sí, pues. Vieron. Y ¡pum! Se comen. La Bueno, manzana, la fruta. algunos creen que es papaya, otros creen que es mango y chulucanas, yo no sé. Pero una fruta no era, pues es un símbolo, es una figura, ¿no? ¿Sabes, no? Ya. Y se tragan, porque se hicieron la pregunta incorrecta. Normalmente estamos cuestionando las cosas de Dios. ¿Alguien me sigue en este pensamiento? Entonces, la pregunta es, ¿hay otro para que enseñas acerca del milenio? Muy bien. Ahora, fuera de Apocalipsis, no hay pasaje bíblico que hable del reinado de Cristo sobre la tierra por 1000 años. No hay. Ahí es un problema. No es mencionado por Pablo en ningún lugar. Porque si Pablo hablara ahí, ya tenemos una pista, pero no hay. Tal vez se olvidó el apóstol mencionar este detalle. A ver, ¿qué dice William? Pablo se olvidó mencionar del milenio para que todos nos confundiéramos sobre el tema. ¿Tú qué dices? ¿Se olvidó hablar del milenio? Es una pregunta, ¿no? ¿Se olvidó? ¿Tú crees? No creo Ojo, que se haya olvidado. ya, ¿por qué? Porque hay una razón. Porque lo que está escrito es inspirado por Dios. Pablo era el escritor, pero estaba inspirado por Dios. Nosotros creemos en eso, en la inspiración bíblica. La palabra no vino por voluntad humana. Así es. Entonces vino porque Dios, y no habla más de milenio. Entonces ahí tenemos algunas preguntas que hacernos. Entonces no es porque MacArthur habla ya, sí, bueno, MacArthur, claro, como predica bien, sí, todo lo otro estoy de acuerdo, si yo estoy con MacArthur. No, con R.C. Sproul, yo soy presbiteriano de corazón, me pongo la camiseta de Alianza, así, no sea de Alianza, no es la idea. Entonces, ya van preguntas correctas. No se olvidó. Entonces, Apocalipsis 20 carece de algunos elementos claves. Por ejemplo, la segunda venida. No habla de la segunda venida. Apocalipsis 20. No habla de Cristo en la tierra. No habla de Jerusalén y no habla del trono de David. Esto es importante. Porque si hablara del trono de David, podemos decir que es Israel. Hay el tema de Israel que habla los dispensacionalistas. Entonces, carece de estos elementos claves para poder saber el tema del milenio. ¿Qué más? El Apocalipsis comunica sus verdades espirituales a través de símbolos. ¿Estamos de acuerdo? Es la pregunta. Antes pregunté a alguien y me dijo, ¿de qué habla? De símbolos. Creo que Max nos mencionó, lo aclaró, lo hemos dicho muchas veces. Ahí está. Así que no se debe tomar como detalles literales. Si es simbólico, el milenio es simbólico o literal. Ahí está la clave. Y el texto no nos habla exactamente, entonces tenemos que ver el milenio, esos 1000 años, como símbolo o literal. ¿Qué dices, William? Esos 1000 años de Apocalipsis 20, ¿es literal o simbólico? Simbólico. Ya. Si ¿Por tomas qué? esa postura, ya vamos poco a poco, ¿ya? Te voy a Ya me estoy molestar. convirtiendo. Ya me estoy Ya, por eso convirtiendo. No, ¿por no, qué? ¿Por qué? simplemente te estoy llevando hacia un punto La verdad. que creemos nosotros que es lo correcto cuando interpretamos la Biblia. Pero al final, cada uno decide. Entonces, no se debe tomar como detalles literales, sino simbólicos. ¿Estamos de acuerdo? Así que el capítulo 20 habla de dos verdades. ¿Cuáles son las dos verdades que habla Apocalipsis 20? Dos verdades, la derrota completa de Satanás y la victoria completa de los santos en Jesús. Vamos a Apocalipsis 20, ¿ya? ¿Alguien? Es que debemos empezar leyendo Apocalipsis 20. Hemos empezado la clase anterior también, pero vamos a leer algo, ¿sí? A ver, todos, Biblia, toque. Ya. Llega con Ya, hermano. yo creo. Un versículo cada uno, rápido. Ya, el 1. Vi a un ángel que descendía del cielo,
con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya, hasta ahí vamos a 4. leer. Sí, sí, un ratito. Hasta ahí vamos a leer. Ya, Max, un ratito. Hasta ahí nomás vamos a leer para poder comprender esta parte y ahí leemos un poco más, ¿ya? Entonces, el capítulo 20 habla de dos verdades. La primera es la derrota completa de Satanás. ¿Cuál es la derrota completa de Satanás? A la resurrección de Cristo. No, la derrota completa tiene que ver, dice, versículo, una gran cadena en la mano. ¿Quién traía el ángel? Traía una gran cadena. Y dice, prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? No es tu suegra, no es tu suegra. Es el diablo y Satanás. ¿Y qué pasó con Satanás? Con la cadena que hicieron. Lo prendió y fue lanzado. Lo ató. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Daño. Ya. ¿Con qué lo ató? Las Una cadenas. Con una cadena. Mira, mira, ahí está un elemento importante. ¿Eh? Antes de la cadena dice que hay una llave del abismo. Dos figuras, llave del abismo y cadena. ¿Qué significa eso? Es la pregunta. ¿Ya? Ahí nomás. Entonces, este capítulo 20, cuando terminamos de leer, habla de dos verdades. Uno, de la derrota completa de Satanás. Fue atado. Ya está derrotado. Y segundo, la victoria completa de los santos en Jesús, ¿no? Y ahí viene todo ese capítulo, ¿no? Ya ustedes lo terminan de leer. Ahora, las enseñanzas de este pasaje tienen que estar en armonía, escúchame, tienen que estar en armonía con el resto de la revelación bíblica. No se puede contradecir. Ahora, el símbolo de 1000 años, ahora, en lo que hemos visto anterior, espérate. Ya, cuando decimos estas enseñanzas no se pueden contradecir. Cuando hemos visto, está hablando de dos verdades, la derrota completa de Satanás y utiliza una figura literarias, cadena, llave del abismo, atado y la victoria completa de los santos, ¿no? Como hace redimido. Ahora, esta enseñanza del capítulo 20 no puede estar en contradicción con otros pasajes, tiene que estar en armonía. Si los otros pasajes fueron interpretados como simbolismo, ¿por qué este sí tiene que ser literal? Solamente para poder mencionarles el error que están haciendo a la hora de interpretar la otra postura. Entonces, de ahí vemos acá algo más, el milenio. Entonces, el símbolo de 1000 años no describe un periodo de tiempo, sino una condición. ¿Cuál es la condición? La enseñanza de ese capítulo 20, la victoria total de la iglesia. Cristo vence, ata al enemigo, ¿no? Y al final, ¿qué significa la victoria total de la iglesia? Ahora, el número 1000 era el número más completo que tenían los judíos. Acá están los textos bíblicos. Job 9.3. ¿Alguien puede leer Job 9.3? Otro puede leer Salmo 50.10 y el Salmo 105, verso 8. Así, diferente, por favor. Job 9.3. Repito nomás para poder terminar. Job 9.3. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Ya, en 1000, ¿no? El número, ya, Salmo 50.10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. 50.10. Y los millares de animales en los collados, ¿no? Millares, ¿no? Una vez más, un número completo, ¿no? ¿Por qué habla de millares, de miles? ¿Por qué? Interesante. 105.8, ¿alguien más?
Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Ya. El número perfecto, ¿no? 1000 generaciones. Tiene que tener un sentido, porque tiene un sentido simbólico. Muy bien. Ahora, en el versículo que hemos visto, volvamos nuevamente a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 20. Y dice que el versículo 1 dice que la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Pregunta, ¿cómo piensas que era esa cadena? Segunda pregunta, ¿el enemigo es espiritual o es material? Igual. Espiritual. Espiritual. Ya. ¿Y con qué lo van a amarrar? ¿Con una cadena física? ¿Literal? Entonces la cadena es un simbolismo. Ahora, ¿por qué es un simbolismo? La llave del abismo, ¿de qué tamaño es? ¿La llave del abismo tiene puerta? Pues si es No, literal, entonces hay una llave, ¿no? no hay. No es- O es un símbolo, una figura literaria. La llave lo tiene Pedro. Símbolo y una gran cadena en la mano. Entonces, la cadena, ¿cómo se puede atar a un ser espiritual con una cadena literal? Hermano William, ¿es posible que tú puedas amarrar con una cadena física a un ser espiritual? El ser No. espiritual es Satanás. No, El pues, dragón. Simbólico, pastor. Imposible. ¿Ah? simbolismo. Interesante, ¿no? Entonces, los 1000 años, porque los 1000 años está en el mismo pasaje, capítulo 2, ¿sí? Él prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, símbolo, 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 y los 1000 años, ¿qué cosa debe de ser? Símbolo. Símbolo, puro símbolo. Porque si eso es literal, estamos rompiendo una regla hermenéutica. Estamos tratando al texto de diferente forma. Entonces, los 1000 años, el abismo y la incapacitación de poder engañar describen el vencimiento de esa. ¿Por qué? Dice, y lo arrojó al abismo, versículo 3, por favor, leamos. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? O sea, está incapacitado. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos los 1000 años. Entonces, los 1000 años es un símbolo. ¿Sí? Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué los 1000 años, el abismo y la incapacitación de poder engañar describen qué cosa? Eso es lo que describe el vencimiento de Satanás. Es una figura, es un símbolo que indica, no es un periodo de tiempo. Por eso es a milenio, no hay milenio. Ese milenio que piensan que es un reino de que reina Jesús, es lo que estamos viviendo, un reino espiritual. ¿Va tomando sentido? A milenio Entonces, es milenio, pastor, entonces. sí. Entonces, sí, no hay milenio. En sí no hay milenio, pues. Y como dijo ese hombre Koeman, ya me olvidé el nombre, el milenio es realizado. El milenio ya está realizado. Estamos en el milenio. Porque el Señor reina espiritualmente. Versículo 4, vamos a ver el versículo 4. Ahí creo que alguien quería leer, que estaba leyendo y le corté. Versículo 4. Y vi tronos. Alguien estuvo leyendo. Creo que Max. Por favor, léelo, Max. El versículo 4. 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000. Interesante, ¿no? Ese milenio, el versículo 4, dice que los santos reinaron con Cristo por 1000 años. Espérate. No que Cristo reinara por 1000 años, sino que los santos reinaron con Cristo por 1000 años. No que Cristo reinará por 1000 años, en el futuro. Son los que reinaron. ¿Me dejo entender? Esta visión es en el futuro, y en el futuro
Juan lo que está diciendo, reinaron. Estos santos son los que reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Dice eso o dice otra cosa? ¿Se entendió? Reinaron con Cristo por 1000 años. Esa es la clave. No que Cristo va a reinar por 1000 años en la tierra. Reinará al futuro, sino que la visión está diciendo que han reinado antes. Tiempo pasado. El primero es reinaron, es tiempo pasado. Están viendo en el futuro, están viendo el pasado. Están volviendo del futuro, están volviendo al pasado. Está contando desde el futuro. Apocalipsis es una revelación de una visión en el futuro. Desde el futuro dice que esos santos son los que reinaron con Cristo por 1000 años. No es que van a reinar por 1000 años, ya reinaron. Es el tiempo de la iglesia, el reinado espiritual. En la tierra, en su segunda venida. El énfasis está puesto sobre los santos, no en el Señor. 1 Corintios 15, 23, 25. Vamos rapidito. 1 Corintios 15, versículo 23. Es el sí, es el 25, pero yo he puesto el 23 para poder entender. 23. ¿Alguien? 23, 24 y 25. Así, uno cada uno. Rapidito. 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 24. Luego el fin, Pero, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo no, el dominio. 23 todavía no han leído. Todavía no hemos leído el 23. Pero Ya. cada uno. En su Lee, José. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ah, muy bien, interesante, ¿no? 24. Luego Luego el el fin. fin, Luego cuando al fin, entregue, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando hayas suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin, ¿no? O sea, dice, después de esto, el fin. Cuando entregue, ¿qué cosa? El reino. ¿Qué reino va a entregar? ¿Va a empezar el reino o lo va a entregar al reino? Dice que Cristo está reinando en el tiempo presente, no que reinará en el futuro y que reinará hasta el último enemigo, que es la muerte. La muerte va a ser destruida. Cuando suceda esto, Cristo entregará el reino. De lo que están hablando del milenio. ¿Cómo va a entregar un reino si recién va a empezar, según los que creen que es premilenio? No pueden responder eso. ¿Alguien me va comprendiendo hasta ahí? Entonces, mientras que reinan los santos, Satanás permanece atado porque esto mantiene el cuadro simbólico. De que Pastor, Satanás será desatado significa que él tendrá oportunidad de seguir engañando. ¿Cuándo va a ser desatado? Él va a tener oportunidad de seguir engañando. Ahora, es derrotado en su utilización de Roma, ¿sí? Ya conocemos el tema, cómo se identifica Roma, la iglesia romana, en la Biblia, en Apocalipsis, ¿no? Que es la gran ramera, ¿no? Los reformadores lo interpretaron así, pero seguirá trabajando a lo largo de la historia utilizando otros medios para atacar a la iglesia. Ahora, la primera resurrección también es parte de la victoria completa de los santos. Los que resucitaron son los que habían muerto antes en el Apocalipsis. Y el punto de esto es que los santos nunca son derrotados completamente. Aun cuando mueren, ellos resucitarán. Ese es el punto. Que aun a pesar que algunos en la tribulación van a morir, pero van a resucitar. No. Ahora, vamos a ver esto. No creo que esta resurrección describe la nueva vida después del bautismo de Romanos 6, que es la interpretación del premilenialismo. Voy a sacarlo esto para poderlo ver ya. ¿No? Describe la nueva vida después del bautismo. Este es un detalle de la visión presente. Ya. Solo debe enfatizar
acá vamos a ver un ratito. Solo debe enfatizar que los incrédulos resucitan solo para volver a morir. Eso es estamos haciendo conclusiones, ¿no? Exactamente lo opuesto a lo que sucede a los santos. ¿Qué les sucede a los santos? En Cristo. Van a resucitar. Pero los incrédulos resucitan para volver a morir. Muerte espiritual. Ambos, vida espiritual, muerte espiritual. La segunda muerte es el lago de fuego. Hay una figura y lago de fuego, ¿no? Entonces uno piensa que es un lago donde va a haber fuego, ¿ya? ¿Es una figura o es literal? ¿Qué dicen? No, es una Símbolo. figura. Es una Es figura. figura. ¿Qué representa? La segunda muerte. Ujú. Y en Apocalipsis esta figura sirve como símbolo del juicio de Dios. Segunda muerte, lago de fuego. Todo enemigo de Dios y de la iglesia termina en el lago de fuego. Segunda muerte. Va a morir eternamente. Todo ser viviente morirá una sola vez y luego el juicio. Eso dice Hebreos. ¿Se acuerdan que tratamos el texto de Hebreos? Todo ser viviente morirá una sola vez y luego el juicio. Pero no todos morirán dos veces. Y Hebreos 9:27. Sí, los creyentes no van a morir, van a resucitar. Y los incrédulos van a morir por segunda vez, la segunda muerte. ¿Sí? Ya estamos acá haciendo las conclusiones de todo, ¿eh? Que nos va a ayudar a poder interpretar el resto de cosas, pues. Por eso lo puse el milenio, ¿no? Muy bien. Pregunta. Creo que Pablo me quiere hacer una pregunta. Con eso ya terminé. No, ya tiempo ya. Ya se me fue la pregunta, pastor. Ya. Bueno, he tratado de presentarles todo. Al final tengo que acomodar las diapositivas bien para que de repente algo que no lo he explicado bien lo pueda tener mejor ahí, ¿ya? Al final les voy a pasar las diapositivas, algunas ahí seleccionadas, para que puedan ustedes revisarlo, ¿ya? Ya pasó. Esa es la presentación con respecto al milenio. Ahora, ¿por qué lo he presentado? Porque necesitamos, hermanos, nosotros necesitamos tener una claridad sobre eso y tomar una postura, ¿sí? Entonces, dice la Biblia que habrán tiempos donde muchas personas, eso se llama apostasía, ¿no? Que muchas personas, teniendo comezón de oír, van a escuchar cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay nada nuevo acá, sino que ha aparecido algo nuevo y nos quiere desviar la atención por ahí. Teniendo la evidencia bíblica de todas las posturas, entonces, bueno, ahí tenemos que tomar, y si alguien está en desacuerdo con una postura, hay que respetar, ¿no? Pero ahí está todo el texto, la evidencia, que es irrefutable para algunos, para otros lo van a refutar, pero ahí estamos. Entonces, como iglesia presbiteriana, nosotros creemos en el amilenialismo, y el amilenialismo indica que no hay ese milenio después de la segunda venida, ¿no? El milenio es un milenio realizado, que lo estamos viviendo en el presente, que ya se inauguró, que es el tiempo presente, y va a empezar en la segunda venida el otro tiempo, ¿ya? Eso empezamos en la primera clase a explicar, que es la consumación y empieza el reinado de Cristo. No, porque ya está reinando, sino que se va a consumar el reino. Es un reino espiritual. Pastor, Es un reino espiritual. Sí. lo que dice aquí Apocalipsis en 24, no, se lo voy a resumir, ¿no? Y reinarán con Cristo 1000 años, dice. ¿Y por qué algunos no siempre... pero deja Ross, bátele con algo. Hermano, ¿y por qué algunos dicen que el que reina aquí en la tierra es Satanás, pastor? ¿A qué se refiere eso actualmente? Bueno, hay un reino espiritual y el reino espiritual se divide en dos. Los que son creyentes y los que no son creyentes. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Entonces, Jesús, cuando se encontró con los religiosos, los fariseos, en Juan capítulo 8, ¿no? Juan capítulo 8, tienen una discusión y Jesús, a ver, no hace que meta la pata, es 8, capítulo 8, Juan 8. Juan 8. No, Satanás Sí, reina en el Juan 8. mundo y Cristo reina en los corazones. Sí.
Entonces, Juan 8 lo que dice es, Jesús habla de la mujer adúltera y la traen, la mujer adúltera la traen y le dice, ¿qué cosa es lo que tú vas a decir? ¿No? Entonces lo están probando y Jesús le dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. El contexto de Juan 8 es sobre el pecado. Y más adelante avanza y le dice, del versículo 12 en adelante, le dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el pasaje habla del texto de pecado, y el pecado indica tinieblas, pero él es la luz, o sea, es necesario venir y seguirle a él, ¿no? Y hay una conversación ahí, ¿no? Algunos le dicen, sí hemos creído, pero Jesús le dice, ustedes no han creído. Y después, más adelante, les dice, la verdad los hará libre, versículo 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, pero ellos creían en su imaginación, ¿qué cosa? Hermanos, antes lo dije, ¿qué creían los judíos de Jesús? ¿Lo que Jesús estaba enseñando o lo que se habían imaginado? ¿Qué se habían imaginado? Que era un Mesías que iba a establecer un reino físico. Pero Jesús no ha venido a establecer un reino físico. Ha venido a establecer la inauguración del reino, establecer un reino espiritual que gobierna en la vida de quienes. Pablo, en la vida de quién reina. ¿El Señor reina en tu vida o no? Sí. Ya, entonces hay un reino. No lo podemos negar nosotros como creyentes. Pero para los incrédulos, ¿reina o no reina? No reina, pues. No reina. Ya, los incrédulos están en tinieblas. ¿Y quién Pastor, es no el reina príncipe? porque ellos no creen en Cristo. Ya, entonces es un reino espiritual. Ahora, ¿qué pasa? Escúchame. Si ellos son incrédulos y no creen, no están en el reino espiritual de Cristo por la fe, entonces están en las tinieblas, ¿correcto? Porque Vale. Jesús es la luz y en él no hay ninguna tinieblas. Entonces, los que son incrédulos, ¿dónde están? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. ¿Quién es el rey de los incrédulos? Satanás. Satanás. Entonces, tiene su reinado, ya está vencido, pero tiene a los incrédulos. De ahí nos saca a nosotros, pues, hermano. Ahora, la pregunta de los judíos es la siguiente, con eso termino. Para cerrar esto es interesantísimo. Los judíos pensaban, escúchame, los judíos pensaban que ellos iban a heredar el reino. Y mira lo que dice más adelante. Dice, si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Versículo 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que somos libres? Entonces, ellos piensan que lo va a liberar del imperio romano, pero Jesús le está hablando de un reino espiritual, del pecado. Lo quiero liberar del pecado. Ellos no entienden. Y es lo mismo que no entienden el tema del milenio. Es el mismo error. ¿Me dejo entender? Sí, pero... Entonces, empieza toda una conversación, versículo 34. De cierto, les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Reino espiritual. Pastor, San Juan Ya. 8 está leyendo, ¿no, pastor? Sí. Ahora, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham le creyó a Dios, pues, ¿no? Entonces, versículo 41, le responden los judíos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y ahí lo están atacando a Jesús, porque todos pensaban que Jesús, por el tema del nacimiento, tiene un antecedente que un poco complicado, ¿no? Un padre tenemos, es Dios. Versículo 42, mira lo que le dice Jesús, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido en mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Ellos en su cabeza se habían imaginado un reino, hermano. Nosotros no podemos imaginarnos. Eso es lo mismo que se está repitiendo ahí, ¿no? Pero respetamos nosotros, ¿no?
porque eso no va a quitarle la salvación o no, pero nosotros tenemos que ver cuál es lo que dice la Biblia. Entonces hay dos reinos, ¿no? Espirituales. Ya está vencido Satanás. Ya la iglesia ha vencido. Eso es lo que dice la historia cuando vemos Apocalipsis. Muy bien, ahí les dejo como tarea para que puedan informarse un poquito más y poder ver. Listo, ya son ya las 11. Bueno, ha sido necesario para poder terminar con el milenio. Y la próxima que nos encontramos ya vamos a ver el tema de los otros temas, Pastor, pero ya solucionamos el tema del milenio, ¿no? Y la segunda pastor, venida. Sí, sí. ¿por qué Pablo dice entonces nuestra lucha no es contra carne, sino contra Satanás? Si ya está vencido. No, de que está vencido, sí, pero hay dardos incendiarios. O sea, él ya está vencido, pero tiene una función. ¿Cuál es el rol del enemigo? ¿Cuál es el rol? Que detener el evangelio, pastor, que el evangelio no llegue a otras personas. Pero él está atado, pues. Claro, ahora, mira, la función del enemigo es interesante. ¿Por qué? Porque él sigue reinando en los incrédulos. ¿Y qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Cuando tú eres creyente, empieza a funcionar, intentar. ¿Qué cosa? Confundirte. Confundirnos, ¿no? Confundirnos. Entonces, Pablo en Efesios capítulo 6 habla que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir y estar firmes contra ¿qué? Las asechanzas de ¿quién? El enemigo. El enemigo. Del enemigo. Entonces, el enemigo está activo espiritualmente, pero ya está vencido. ¿Se entiende? Es un tema espiritual, una batalla espiritual. Es complejo, hay cosas que no entendemos, claro. Si ya está vencido, ¿por qué sigue funcionando, no? Claro, Pero la Biblia porque, nos habla de eso, ¿no? claro, Claro. dice que él todavía reina sobre el mundo, ¿no? Sí, pero en la Biblia hay El la incrédulo. diferencia. En la Biblia se ve la diferencia de estar atado con estar echado al lado de fuego. Hay una gran diferencia. Va a haber ahí. Ahora, una de las cosas interesantes es de que el enemigo, ¿a quién ataca? A los que están cerca de él. Al que se acerca más a él, a ese ataca. No es Claro. que Dios se Pastor, olvide de ti, sino que la acechanza es más fuerte. Sí, pastor, por eso dice que la derrota completa en Apocalipsis 20 dice que va a ser cuando ya venga el Señor por segunda vez, va a ser la derrota completa ya del enemigo. ahí vas a echar al agua de fuego, ahí se acabó todo, ¿no? Sí, entonces, hay bastantes cosas que nosotros nos vamos a hacer preguntas y que tenemos que resolverlas con la Biblia, ¿no? Entonces, el enemigo sigue actuando, sí, porque es un poder espiritual, ¿no? Ya está atado, ¿no? Ya no tiene poder sobre nosotros, pero recurre ¿a qué? ¿A qué recurre? El enemigo ¿a qué cosa recurre? A los niños. El enemigo ¿a qué cosa recurre? A las Al mentiras. engaño. Al La engaño. a la mentira. Al engaño. Cuando empezamos a querer servir al Señor, ¿sabes qué, hermano? Yo te digo una cosa, o sea, te digo porque estoy pasando igual que ustedes. Acá no hay que el otro que sabe más, no, nada. Acá todos pasamos lo mismo. Hermanos, en la iglesia cuando empezamos a crecer, el enemigo va a querer buscar entre los hermanos para poder crecer desunión. Una casa dividida, dice la Biblia, no prevalece. Y nos dividen a veces cosas, pues, no, que esto no, esto sí, esto no. Eso tenemos que evitarlo, hermanos. Tenemos que buscar la forma, saber cómo actúa el enemigo. Siempre ataca con la mentira, siempre ataca de alguna forma. Nos quiere hacer enfrentar entre nosotros, ¿no? Mátense entre ustedes con el amilenialismo, con el postmilenialismo. No nos ponemos de acuerdo en nada, nos quiere hacer pelear. En la iglesia, ¿no? Zarandear, ¿Por qué zarandear. hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Nos hace discutir. ¿Qué tenemos que solucionar?
vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿no? Ustedes ya saben todo el tema de la armadura. Entonces, ahí es donde tenemos que defender. No, no es simplemente presentar una postura teológica, sino hay que entender que tenemos que trabajar y el enemigo está activo. Pero la Biblia dice que nos da esperanza porque vemos que ha sido vencido y no va a ser más. Entonces, siempre tenemos que estar. Y hay algo que en Juan capítulo 15 estamos avanzando hasta el 8, pues es bastante, que hay que coincidir todo lo que estamos viendo con Juan. Juan es uno de los mejores libros que hay para poder entender las cosas. En Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera, pero dice algo, separados de mí, Nada podemos hacer. nada puedes hacer. Ahora, desde mi postura, digamos, yo trabajo con Pastor Luis en la iglesia, ¿no? Entonces, según Pastor Luis, él está junto al Señor. Yo también estoy junto al Señor. Pregunta, porque a veces no estamos de acuerdo en algunas cosas. Entonces, ahí vienen los ataques. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conversar. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? No podemos hacer dos cosas. Entonces, el enemigo está buscando tumbarnos por ahí, ¿no? Siempre va a tumbarnos, ¿sabes dónde? En nuestra soberbia, que es lo que nosotros queremos. No, es que yo sé lo que se hace. El otro, no, yo no sé lo que se hace. Empieza el choque. No podemos chocar, tenemos que conversar. Tenemos que ponernos de acuerdo. En la iglesia no podemos hacer lo que nos parece, tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Y un punto, ya con esto terminamos, hermano, la oración no es lo que nos han enseñado. Todo lo que pediréis al Padre en tu nombre, el Señor te lo va a entregar. No es así, todo te va a entregar. Todo lo que le pido. Pero es que no hemos leído otro pasaje. Dice, todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos dará. Entonces la oración lo que nos hace es acercarnos. Entonces la oración no es ir a pedir. Es conocerlo para conocer su voluntad. Y cuando conozco su voluntad, ahora le pido. ¿Qué cosa debo pedirle al Señor, por ejemplo? ¿Qué debo pedirle al Señor? Señor, quita mi soberbia, ayúdame a ser más humilde. ¿Me dejo entender? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces siempre los enfrentamientos en la iglesia es debido a nuestra soberbia. Yo tengo la razón, pero no nos ponemos de acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo, ¿no? Definir las cosas con claridad y empezar a trabajar para la obra, ¿no? Muy bien, Escuché a hermanos. un... Ajá, bien, pastor, Sí. ya acabemos. Escuché a un teólogo decir la teología bien te acerca o bien te aleja de Dios. Yo creo que la teología debe acercarnos, porque ese es el Sí. propósito. Pero Yo cuando sí, hay gente que se pone soberbio en la es teología. posible, pero Sí. debemos también todos entender que tenemos ese problema de soberbia. Yo lo tengo. El día que Sí. yo piense que no lo tengo, ya me fregó el enemigo, porque yo no soy recontra humilde, hermano. Soy manso, la paloma me queda chico. Yo soy más manso que la paloma. No, o sea, tenemos tema de soberbia. Cuando reconocemos eso, Señor, ayúdame en mi oración, ¿no? Señor, la Biblia dice, Dios resiste sobre el Señor. Yo no quiero que me resistas. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero en la iglesia es un trabajo en equipo. No es un trabajo de uno, es un trabajo de equipo. Entonces yo tengo que ponerme de acuerdo con todos, las cosas claras, para que no hayan problemas, pues, hermano. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Hay que conversar para poder llegar a acuerdos donde podamos trabajar todos, ¿no? Bien y avanzando. La iglesia tiene que crecer, pero cuando está a punto de crecer, ahí ahí el enemigo pues empieza a jugar con nuestra naturaleza todavía, ¿no? A meter sus Que es narices. una naturaleza caída. Muy bien, y hermanos, entonces ya son las 11 ya. Ya no hay comida acá en la casa, ya me cerraron todo. Vigilia, Bueno, pastor. hermanos, terminamos orando y terminamos. William, ¿puedes terminar orando? Está buena la gorra, Carlitos.
Oremos, amado Padre, gracias, Señor mi Dios, por este tiempo, Señor mi Dios, solamente que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé sabiduría para tener una interpretación correcta de tu palabra. Gracias, Dios mío, bendice a nuestro pastor Antonio, que hace lo posible para podernos hacer entender tu palabra, sigue dándonos sabiduría. Y Padre Santo, bendice también a todos mis compañeros de estudio, bendice sus hogares, que no les falte el pan material, también bendícelos, Padre. Oramos y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Listo. Bendiciones, hermanos. Media vigilia, pastor. Pastor. Gracias. Sí. Pastor, la Pastor, otra semana hasta las 9 nomás, ¿no? ¿Ah? La Sí, otra no, semana es más estoy amplio, ¿no, avanzando. pastor? Pásame tu Ya gorra, avancé una Carlitos. hora, les debo 2 horas nomás, ¿ah? De la recuperación, 2 horas. Lo que me hace Pas- mi hijo. Pastor, Sí, antes sí. de terminar, pastor, no sé si podríamos presentar nuestras apreciaciones juntos el otro jueves. Bueno, Carlos, por Ya, favor, pastor. hágalo mover sus orejitas. Pastor, no sé si Sí. me escuchaba. A ver, Pablo, dime. O sea, lo que le estoy diciendo es que, ¿Cómo si quiero ser vieron? sincero, no tenemos bastante trabajo en la iglesia y más mi trabajo. O Sí. sea, podría presentar el próximo jueves junto con Bueno, pues, el que nos está dejando el trabajo. Pablo Elizameta, de bueno. ¿Te refieres al trabajo que había que presentar hoy día? Exacto, ¿no? Porque mañana nos vamos al trabajo y regresamos Ya, tarde, no, ya pastor, y entiendo. ya. Ahora, ya. A ver, yo entiendo. El punto es que se te va a juntar los dos. Si no has podido entregar No, uno, no, sí, porque la otra entonces semana ya voy a estar más hacemos una libre. cosa. Escúchame, hacemos una cosa. Entrégame el del Milenio, entrégame el lunes. Y el otro lo entregas el jueves. Se te va a juntar. Ya Por eso está te bien, digo, pastor. ¿ya? Ya, Ahora sí, ya tienes tiempo todo el fin de Ya. semana, ¿ya? perfecto. A Daniel también, ya cuando me llame le explicaré, ¿ya? Entonces, traten de informarse, hermanos, cuando no se está en la clase, traten de preguntar, ahí está Carlitos, los hermanos que han estado en la clase, revisar el WhatsApp, qué cosa hay. Entonces ya, mi idea de dejar la tarea no es darles más carga, No, sí, sino pastor, es nos. que estén preparados Exacto, ¿no? antes de la clase, entonces podemos avanzar más, pero si no estamos preparados, llegamos con no sé qué, entonces nos cuesta más explicar. Para Esa es la tener un idea, punto ¿sí? de partida, pues, pastor, de la clase. Por supuesto, es la idea.